Justo a tiempo. Alefato en re menor. Bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 32. Vamos a mandar a hacerle plancha a este apartamento ya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 32. No, digamos el 31, el 4:31. 4. Perdón, 4:32, perdón, 4:32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. Terminamos en el 31, vamos a empezar en el 32. La muchedumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todos lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todos los fieles gozaban de gran estima. No había entre ellos indigentes, pues cuanto eran dueños de haciendas o casas, las vendían y las llevaban el precio de lo vendido, y los depositaban a los pies de los apóstoles, y cada uno se le repartía según su necesidad. José, el llamado por los apóstoles Bernabé, quien significa hijo de la consolación, levita, chipriota de naturaleza, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Tenemos, igual que en el capítulo 2 de Hechos, tenemos como una manera de recrear cómo era esa comunidad primitiva en cuanto a la organización. Hasta el momento solo hemos visto una jerarquía dentro de la iglesia. La iglesia es jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Que hay un escalafón, hay un orden, es como un edificio y tiene una estructura. La iglesia no es todos somos llenos del Espíritu Santo y vamos corriendo como locos a evangelizar. No, la iglesia en sus inicios tenía una estructura de la cual iba a ir surgiendo lo que se llaman como los cargos o los dones o ministerios espirituales, que hasta el momento solo tenemos uno: los nuevos creyentes conversos, y por otro lado tenemos a los apóstoles, que eran los que estaban iniciando la obra de la iglesia. Miren ustedes que incluso hasta el momento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, no se ha leído la palabra eclesia o iglesia, ¿cierto? Aquí hablan solo de multitud de creyentes. De hecho, la palabra iglesia como tal la comienzan a acuñar más adelante, ¿no? Hasta el momento eran como la reunión de creyentes, pero después ya empiezan a utilizar el término iglesia. También aquí llama la atención que nos hablan de Bernabé, ¿cierto? Que es un nombre que deriva del griego y del arameo, que significa como hijo del consuelo. Esa es como la traducción literal. Este hijo del consuelo es interesante que lo nombren acá, porque va a ser uno de los compañeros del apóstol Pablo en sus primeros viajes, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que él tiene un compañero de viaje y todo el cuento? Pues parece que este compañero de viaje era un hombre que tenía propiedades y que las vendió todas para el ministerio de la atención a las viudas y a los indigentes, a las personas desposeídas de la iglesia de Jerusalén. Pablo, ¿qué traduce indigente? ¿Qué es que pues traduce no? ¿Qué significa? Es desposeído, que no tiene posesión material. O sea, que no está mal decir. No. Eso sí, es que No. es como habitante de la calle. Lo que pasa es que son palabras que se van tornando como en un concepto peyorativo, ¿cierto? Pero que la etimología de la palabra solo es desposeído. ¿Y cómo continuaban viviendo esas personas que vendían todo? Digamos, vivían ahí como en comunidad, con todos, con los apóstoles. Sí, la expresión vendían todo era personas que tenían muchas heredades, ¿cierto? En el caso de Bernabé, sabemos que él se dedicó a ser ministro de la palabra. Pero más adelante, en 1 Corintios, se nos habla cómo este Bernabé trabajaba. 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Quién tiene para que todos tienen Biblia? Esa es la idea. Ajá. Primera de Corintios 9. Bernabé, la misma palabra te va a responder cómo vivía Bernabé. 9:6. O, Pues que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con nuestros trabajos. o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ujú. pues que solo Bernabé no tenía
¿Sí se dan cuenta? De hecho, Bernabé tenía un trabajo. Él vendió todo, pero él trabajaba. Y él con su salario se sostenía, pero era una persona que trabajaba y evangelizaba. Respecto de los demás apóstoles, sabemos por la tradición que no tenían trabajo, pues porque estaban dedicados enteramente al ministerio de la palabra, salvo Bernabé, que no era apóstol, y el apóstol Pablo, que ejercía un oficio de, él hacía unas tiendas de campaña. Y esas carpas las vendían eran carpas para los militares, para los ejércitos, porque como ellos tenían que acampar en zonas cuando iban a hacer cualquier brigada, etcétera, etcétera, y eran muy bien valoradas. Pablo lo hacía no porque no fuera la necesidad, sino él les explica a los corintios, yo hago esto, Bernabé, para no ponerles carga alguna a ustedes. Es decir, para callar hasta el alma más, digámoslo así, más efervescente con el tema económico, con el tema de, no, es que estos apóstoles están viendo de nosotros, él para callar a ese, y por amor a que ni siquiera hablara mal, y no tuviera ni el chance ni la oportunidad de hablar mal, entonces él conseguía ese sustento para que los débiles en la fe, frágiles, o los inexpertos, o los que no conocen cómo funciona la economía del cielo, entonces no fueran a pensar mal. Él lo hacía por eso. Pero él está diciendo que aún ellos dependen de eso, que ellos podrían vivir, digámoslo así, de la misma iglesia, pero que no lo hacen por eso mismo. Entonces ya sabes, vendió todo pero trabajaba. Eso responde todo ya. Dejémoslo ahí. Sigamos hablando de Bernabé. En griego, Barnabás significa consolación, también está en arameo, que es muy parecido, pero sin la S. Bueno. Pablo la mía dice hijo de Ánime. ¿Hijo de qué? Mari, la tuya dijo O sea, Pero sí, pero no. Bueno, ¿Hijo de qué? de ánimo, de ánimo. No es de consolación, sino de ánimo. En arameo, porque muchos han discutido del origen de la palabra o del apodo hijo de la consolación. En arameo sería bar en arameo es hijo, como en hebreo es ben es en hebreo, en arameo es bar, entonces sería Barnamá, y de ahí Barnabá, y de ahí viene el nombre Bernabé, de ahí viene como esa expresión. Ben en hebreo, bar en arameo. Como Benjamín, Ben Joseph, hijo de Joseph. Exactamente. Cuando le decían hijo de David, ten piedad de mí. Ben David. Ajá. Sí, la expresión que habían creído y tenían un corazón significa, es como el principio rector que nos debe regir a nosotros como iglesia. Y es que ellos caminaban hacia un mismo lado. ¿Cuál era el lado al que la iglesia primitiva caminaba? ¿Hacia dónde se dirigían ellos? A glorificar a nuestro Señor y predicar su nombre al resto del mundo. Era el Señor Jesucristo, es verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes lo aceptan, ustedes van a ser salvos. Y para muestra de lo que estamos diciendo, es real, el Espíritu Santo está sobre nosotros haciendo prodigios, haciendo milagros, para que no crean que las cosas las estamos hablando por nuestra propia cuenta. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es el gran autor de Hechos de los Apóstoles. Incluso este libro, cuando le fueron a poner el nombre en el Canon. Sí, como canon, pero en el concilio no de Jerusalén, sino el concilio que presidió este emperador, ¿cómo es? Estoy perdido. Niceno. En el Constantino, en el concilio de Nicea, cuando se le puso el nombre en el concilio de Nicea, en ese concilio niceno, se le iba a poner Hechos del Espíritu Santo. Era Hechos del Espíritu Santo, pero luego fue Hechos de los Apóstoles, salvo porque el Espíritu Santo es el gran autor y es como el que nutre y el que le da cohesión y sentido a Hechos de los Apóstoles. Porque es lo que hace el Espíritu Santo a través de los que predican el mensaje del Evangelio.
Entonces este corazón y alma sola nos dice a nosotros algo. Cuando el Espíritu Santo está actuando en la iglesia es porque la iglesia está unida. El Espíritu Santo en una iglesia desunida difícilmente puede actuar. Cuando hay desunión en una iglesia, el Espíritu Santo no está. Y para mí, eso ya lo digo a título personal, digámoslo así, cuando el Espíritu Santo no está, o la obra del Espíritu Santo no se siente o no se ve, bien sea cuando estemos evangelizando, cuando estemos escuchando algo, quiere decir que es una iglesia desunida, que es una iglesia que no va en procura de hacer la voluntad del Señor, sino en voluntad de hombres o cosas que parecen muy buenas, pero donde no esté actuando el Espíritu Santo, difícilmente está la verdadera iglesia. Pero ¿cómo te das cuenta si está actuando o no? Por los hechos, hay conversiones, hay arrepentimiento, Por los frutos. hay hechos sobrenaturales, porque la iglesia tiene un ministerio sobrenatural, a pesar de que está aquí en la tierra. Pablo, es súper chévere porque últimamente he escuchado comentarios de personas que están yendo al grupo que anteriormente habían buscado pues a Dios en otros lugares, en otras iglesias súper conformadas como iglesia, y que solo hasta que llegaron al grupo encontraron una verdadera relación con Dios y han visto al Espíritu Santo en su vida. Entonces, mira, es muy bonito lo que tú dices porque uno solo Martis no se da cuenta. Pues yo no puedo juzgar, no, el Espíritu Santo en Jesús así está, en el redil no, sino que es, mira que yo del grupo me he dado cuenta por los comentarios y ver vidas cambiadas, vidas transformadas, ver como el Espíritu Santo que en el grupo pues está, y a través del grupo llegamos a personas y esas vidas son transformadas. Es simple, haga lo que diga acá y el Espíritu Santo va a estar ahí, independientemente, como dice María, de si es en un lugar u otro, porque la palabra es una, ¿cierto? ¿Ibas a decir algo? Sí, respecto a lo que vos comentás del grupo, entonces es válido decir, o bueno, no es válido, pues ninguno de los grupos supongo que tendrá la verdad absoluta en ese sentido, pero es decir, entonces, si uno no se siente bien en Yeshua, no quiere decir que yo esté mal, simplemente que yo no tuve una conexión con Claro. no hubo una química ya, o Con el carisma, con el ministerio, etcétera, etcétera. Es muy obvio. Por ejemplo, no todos están llamados a servir a los pobres, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son diáconos. Y hay ministerios o trabajos para Dios específicos que no sintonizan con el don que tú tienes, entonces pueden estar llenos del Espíritu Santo, pero tú no eres de ahí, es muy simple. Eso se ve, incluso la iglesia por eso tiene muchos carismas y somos un cuerpo, no todos somos manos, no todos somos dedos. Más lo que sí nos tiene que caracterizar es que seamos uno, porque cuando no somos uno, ahí es cuando el Espíritu Santo difícilmente actúa, pues o estemos predicando cosas diferentes a lo que esté acá, ¿no? Pablo, cuando hablas de uno, ¿es uno como iglesia o estoy perdido? Uno como iglesia, uno como parte de la iglesia. Es que de hecho ser iglesia es estar unidos a Cristo. Ser iglesia no es pertenecer a un grupo X o Y. Ser iglesia es cuando tú estás unido con un vínculo espiritual a Jesús como cabeza. Ese es el sentido de la iglesia, que nosotros tenemos una unión con Él. En esa unión es que nosotros nos salvamos. No es porque seamos iglesia que nos salvamos, es porque se supone que todo el grupo de personas que están unidos a Él se llaman iglesia. Es por la unión a Cristo que nosotros somos salvos. Hablando más de Bernabé sabemos por la tradición y por su nombre que implica que él tenía un servicio profético dentro de la iglesia. Es decir, él era considerado, Bernabé, como profeta dentro de la iglesia. No como los profetas del Antiguo Testamento, sino como los profetas que reciben un don de profecía a través del Espíritu Santo y que esa se vuelve su práctica itinerante, ¿cierto? Recuerden ustedes que según las Escrituras, la función de un profeta es... Sí, eso es a nivel general, sí. Ajá. Exhortación y consolación. Es la exhortación por un lado y la consolación por el otro. Por eso entonces Bernabé se le llamaba hijo de la consolación. Entonces, posiblemente él tenía una función profética dentro de la iglesia. Pero entonces esa consolación viene por profetía, pues... Porque la palabra de Dios o te exhorta, es decir, o te llama a un cambio de vida, Dios expone una realidad que tú estás viviendo que te va a llevar a algo malo,
¿cierto? Eso es exhortar, es llevar a un cambio. O te consuela, estás pasando por una situación muy mala, pero Dios te está dando ánimos y te está dando palabras de consuelo a través de la realidad suprema que Él conoce y te va a decir, no, mira, las cosas no son como en estos momentos te está yendo, así no va a ser para ti. Eso es una palabra de consuelo. Entonces, cuando hablamos de exhortación, pues, llevarlo a un cambio, pero puede ser o bueno o malo, pues. Malo si no atendés la exhortación. Exhortar es, por ejemplo, si yo te sorprendo, por ejemplo, acá robándole a Diego, ¿cierto? Entonces yo me acerco. Ojo con eso. Yo me le acerco y le digo, vea, Andrés, robar, eso te va a traer desastre, eso te va a traer desgracia. Si lo seguís haciendo, estás cosechando ira sobre la ira. Eso es una palabra de exhortación. Entonces vos te vas a sentir exhortado y vas a decir, ok, no lo voy a hacer. Y hay un cambio. Después del arrepentimiento viene un cambio, ok. Eso es exhortar. Consolar, estás viendo una situación muy difícil y Dios te envía una palabra de consuelo. Pablo, qué pena, en una hay un cambio, en la otra solo, en una... En el consuelo, en la exhortación es para un cambio. En el consuelo también se da un cambio, lo que pasa es que cuando hay consuelo no es que uno está diciendo algo malo, ¿cierto? No es un cambio anímico. Exacto. Bueno, capítulo 5, ¿cierto? Miren que nos dicen en el capítulo 4 algo bien interesante, que como buen escritor que es Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles, Lucas con ese estilo griego súper sucinto, también sistemático para ir narrando los hechos, no dejó piedra suelta, y él nos habla que, por ejemplo, Bernabé vendió toda su heredad, ¿cierto? Lo dio todo y se dedicó a su trabajo, lo sabemos por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero por este lado, ya introducido el hecho de que gente ya estaba donando todos sus bienes, cosa que no era necesaria, no era una necesidad, no era una obligación, perdón, de la iglesia primitiva el que las personas vendieran sus bienes. Era lo que la gente disponía y entregaba para atención de las viudas y los huérfanos y las personas desfavorecidas, aquí en esta versión llamadas indigentes, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que Marta preguntaba ahorita es muy sencillo. Si vos tenés una casa y tenés 3 fincas, entonces no te tenés que ir a vivir a la iglesia. Vendés las 3 fincas, las compartís con los pobres y te quedas viviendo en tu casa. ¿Sí me entiendes? La mayoría de personas hacían algo así. O tenían 4 y vendían una, y solo eso. Pablo, yo no entendía por qué se lo repetían tantas veces y algo entendí, no sé si estoy errada, y es que mira que en estos 5 capítulos hablan que iba creciendo y eran miles y miles, y se sigue recalcando que la gente vendía y daba a la iglesia. Entonces súper chévere, porque mira que, o sea, como que no era redundante, sino que era necesario aclarar que incluso aún con una iglesia enorme de 3.000, 5.000, muchas más personas, la gente seguía haciendo la misma práctica. O sea, no es que era súper fácil, que éramos 5 peludos acá, y no, siempre fue... Claro. Exacto. El amor era sobre todo movidos por la caridad y el amor. Nunca fue algo de... La obligación se la imponía a cada quien conforme el Espíritu le daba ese amor. Y ellos decir, soy salvo, recibir el Espíritu Santo, eso venga lo que sea. Eso ya no nos importa la vida en esta tierra, sino que queremos seguir conociendo a ese Dios. Entonces se desprendieron mucho. Había un nivel de desprendimiento muy grande por a quien habían conocido. ¿Cierto? Cuando vos tenés un bien espiritual tan grande, ya empezás a ver lo que tenés y lo empezás a ver muy poquito. Y además que me imagino que también comenzaron a vivir en comunidad realmente, sin, Sí. sin tanto individualismo, Sí. sino a verse como toda una familia. Sobre todo las viudas y los huérfanos eran los que vivían en común. Los otros quizás sí tenían sus casas y sus heredades también, pero las huérfanas y las viudas, ustedes saben que dentro de Israel eran la población más desfavorecida. En un principio fueron los levitas, es decir, los sacerdotes que no ostentaban esa casta sacerdotal, sino que eran los sacerdotes menores, que a veces se quedaban incluso sin oficio, los que no nacían en Jerusalén, sino que nacían en otras ciudades. Levitas de otras ciudades sufrían mucho, ¿cierto? Mucha pobreza, y se volvían mendicantes, por un lado.
Por otro lado, las viudas, cuando el pater familia moría, entonces no tenían forma de manutención, y entonces era una población supremamente desfavorecida, y Dios envió profetas a lo largo de la historia del pueblo de Israel para amonestarlos y exhortarlos a que atendieran a las viudas. Porque iban todos y le entregaban a Dios el mejor carnero, y ofrecían sacrificios y hacían ayunos, mientras la vecina era una pobre viuda que no tenía que comer. Entonces Él les exhorta a través del profeta Isaías a que más vale el sacrificio de amor que el ayuno y la oración y esas oraciones que ellos hacían repetitivas, ¿cierto? Que ese es el verdadero sentido y el principio de lo que Dios les quería enseñar a ellos en el desierto, y es el amor como nación y esa unidad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y retuvo un parte del precio. La vendieron toda, ahí está muy clara la escritura, y se quedó con una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, o sea que fue algo mancomunado, ¿no? Y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Díjole Pedro: Ananías. Este no es el Ananías que impone manos sobre el apóstol Pablo, ¿cierto? Perdón. Una pregunta, vení, y si ellos vendían, pero ellos, cuando la duda con eso, vivían todos en comunidad, ¿cierto? Y aportaban pues parte. No Pero- todos en comunidad, algunos, sobre todo las viudas y los huérfanos, vivían en comunidad. Pero digamos que ellos vendían y aportaban, pero ¿a quién le vendían? Porque le vendían a los mismos que estaban con No. la mesa. A cualquiera de Jerusalén, Cualquiera que estuviera a cualquiera. Lo que pasa es que la iglesia no era todo el pueblo. Dentro del pueblo había una parte muy pequeña que era la iglesia. Ellos, parte de la iglesia vivía unida, otros vivían pues como en sus posesiones. Y los que vendían las posesiones lo vendían al resto del pueblo, los que probablemente no eran de la iglesia. Como yo perteneciera al grupo tal o al ministerio tal, y voy vendo una cosa y la dono al grupo, a un X. Díjole Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado de ti Satanás, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta expresión, esto es de las cosas más bruscas que uno lee en Hechos de los Apóstoles, sobre todo porque estamos hablando que está saliendo de la boca del mismísimo apóstol Pedro, ¿cierto? Y vemos dos elementos muy importantes. Una, le están dando al Espíritu Santo el mismo estatus de Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque le han mentido al Espíritu Santo, ¿cierto? Todo aquel que diga que el Espíritu Santo, no, es que el Espíritu Santo es algo muy amorfo, muy abstracto, no, aquí le están diciendo y le mintió al Espíritu Santo. Usted no le puede mentir a la fuerza gravitacional o a una de las primeras leyes de la termodinámica o a la electricidad. Usted no le puede mentir a eso, ¿cierto? Sin embargo, también nos hace pensar, bueno, ¿cómo era esa administración de los recursos? ¿Ya? Porque muchas veces esto nos puede llevar a pensar, y hay algunos autores, no son muchos, pero algunos autores dicen, no, lo que pasa es que ellos pusieron un precio, pactaron un precio con los apóstoles y no cumplieron ese precio, y en eso está la mentira. Eso podría ser una salida a cuál fue la mentira o cuál fue el engaño. Pero el engaño acá es que ellos habían dispuesto en su corazón, miren, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, y llevó al resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Sí, porque se supone que ahí no era tampoco obligación llevar todo. No era obligación. No era obligación. Ellos no incumplieron una ley. Entonces vamos a ver lo que le responde para que veamos en qué consiste la mentira. Díjole Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu disposición el precio?
decía, él podía decir, ellos podían decidir qué se hacía con el dinero que ellos iban a dar. Ni siquiera los apóstoles. O sea, ¿cuál fue lo que le... Sí, fue no le bobadas, ¿para qué puso a decir bobadas si era necesario? Ahí está. Eso, en esas palabras es eso. Pero, o sea, la mentira fue que les dijo que lo han vivido por eso. Exactamente. Y no era así. Exactamente. Ellos le ocultaron algo al apóstol que estaba en función, pleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través del discernimiento de los espíritus, le mostró a ellos el engaño, es decir, la maldad que había en su corazón, la hipocresía. Ahí volvimos a que es que Dios no está viendo las obras, sino los corazones. Exactamente. Porque uno, si esto pasaría, uno diría, mira, tan bienhechor. Ellos querían. Si uno se nota a ver que aquí lo que está acusando el apóstol Pedro es el corazón de Ananías y Zafira, si lo que está acusando Pedro es el corazón, quiere decir que ellos no violentaron ninguna ley. Más allá que la ley del amor, de la transparencia y de la verdad, que estaba en su corazón y no era una ley que los apóstoles habían impuesto ni la iglesia. Entonces el problema aquí fue el corazón de Ananías y Zafira, no de una ley. Entonces, ¿qué pasa acá? Ellos muy posiblemente quisieron adornarse con ese, digámoslo así, con esa donación, para congraciarse con el resto. Porque Bernabé sí lo dio todo. Entonces eso de alguna manera también les podía dar a ellos un estatus. Por eso es que Jesús es tan enfático y dice, haz o da de tal manera que tu mano derecha no se entere en lo que hace la izquierda. Como quien quiere decir, practique la generosidad sin testigos. ¿Cierto? Pero tampoco es para ser muy escrupuloso con su generosidad. Y no es que no me vea nadie, no, ese tampoco es el caso, ¿cierto? Quiero dar delante de todos, pues también doy, pero el problema no es el acto de que me vean, sino el corazón. Si yo quiero que me vean, no lo haga. Si no me importa si me ven o no, pero es porque lo quiero hacer, no hay problema. El problema no es que me vean o no, el problema es mi corazón. Ajá. ¿Qué es lo que estoy buscando? Pero ese problema yace en el corazón. Es nuestro corazón lo que Dios siempre está observando. Es nuestro corazón el laboratorio de Dios. Es nuestro corazón donde se desarrolla y de donde sale lo malo. Muchas veces ni siquiera es el acto como tal, que a veces puede ser muy malo. Muchas veces hay actos que parecen muy buenos, muy piadosos, pero están cargados de maledicencia en el corazón. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se apoderó de cuantos lo supieron un temor enorme. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos a Josué? Sí. Y la ley del Jerem, la ley del anatema. No, ya no estaba. Sí, claro. No podían tomarse. Cuando iban a la guerra, Ajá. ellos no podían tomar las cosas de quienes no fueran de un culto, de los otros cultos, porque era contaminar. ¿Cierto, Pablo? Ellos De los ídolos, no podían coger las cosas de los ídolos. ofrecían no les permitían la guerra. y las tenían que consagrar a Dios. Si no les permitía coger los tesoros, no se los podían llevar. Ajá. Hay quienes han visto, muy bien, Claudia, hay quienes han visto la ley del Jerem en hebreo o anatema en griego en este pasaje, como que el apóstol Pedro esté implantando la ley del anatema, es decir, ellos consideraron eso, pero hay algunos autores que dicen eso, pero me parece que de acuerdo al contexto está un poquito fuera de la realidad, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con la ley del Jerem. Pero esto es más el pecado contra el Espíritu Santo, Pablo. Sí, esto no es Jerem ni nada de eso. Pero no pecado tampoco contra el Espíritu Santo. Claro que sí, ¿no viste que dice que...? Pecamos contra el Espíritu Santo No. Prende la cosa, listo, porque él se O murió. sea, porque uno a veces se compromete a algo y no lo hace. Entonces es como Pero mira que al principio del texto que dice que le mintió a quién. al Espíritu ¿Es Santo. pecado contra quién? No, o sea, pero no.
Pero en este caso, no, sí, pero en este caso, venga, en este caso se entiende el Espíritu Santo en cuanto está en plenitud en los apóstoles, ¿cierto? Y ellos estaban mirando lo que Dios estaba mirando, porque Dios les da esa visión. Cuando Dios da un don de discernimiento de espíritu a los apóstoles, es como si Dios está pasando el filtro de lo que él está viendo, y por eso la autoridad con la que Pedro les dice es que no le mintieron a hombres, no me mintieron a mí, le mintieron a Dios, ¿cierto? Porque lo estamos viendo, porque lo tienen aquí. Pero aún así no es el pecado de que habla Jesús en el Evangelio. Pero ¿cómo que no, Pablo, si constituyó muerte inmediatamente? O sea, no dio cabida ni siquiera al arrepentimiento, y esa es la consecuencia del pecado contra el Espíritu Santo. Muy buen punto. Vamos a leer para responder ese punto que es bueno. No me lo esperaba que de pronto lo iban a decir, pero vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 5, verso 5. 1 Corintios, verso 5. Yo lo que pienso vamos a ver que es esta misma situación en 1 Corintios, verso 5, y vamos a ver cómo lo trata el apóstol Pablo. ¿Qué dice que pasa al espíritu de esta persona? 1 Corintios 5, 5. Sí. Sea entregado a Satanás con el fin de que, aunque quede corporalmente destrozado, pueda salvarse el día del Señor. Leamos desde más adelante, pero es ese versículo. ¿Desde antes o qué? Sí. El capítulo. Que congregados en nombre de nuestro Ajá. ¿Desde ahí? Sí. Que congregados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vosotros y mi espíritu y con el poder de Jesús. Pablo no, es más adelantico, dice, aunque no estoy con ustedes en persona, siempre estoy en el espíritu, como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Tiene eso tan interesante. Pero sigue siendo muy complicado, porque es que acá están hablando de una expulsión. No, pero están hablando de alguien que estaba haciendo algo más perverso dentro de la iglesia. Sí, claro. Incluso esto. Lo que está pasando ahí es que estas personas ya eran creyentes, porque ya eran contados dentro de la iglesia. Sí. Es decir, es como si lo que nos dice el apóstol Pablo más o menos, y de ahí viene una doctrina que es muy bautista, en Corintios, de ahí viene una doctrina que habla de los creyentes que son, digámoslo así, como muy blandos, muy laxos, pero que siguen siendo salvos, ¿cierto? Y el creyente que sí va por la santificación. Entonces es como si el apóstol Pablo viere que una persona cuando es salva, cuando está unido a Cristo, es mejor que se muera ese cuerpo de muerte que tiene en el cuerpo físico, que lo tiene ahí patentico, para que su espíritu, que es el que se une a Cristo, abandone ese cuerpo de muerte y sea salvo. Es más o menos lo que incluso los autores hablan que ocurre acá. ¿Por qué no diría que se configura el pecado contra el Espíritu Santo? Porque ellos no están ellos están mintiendo a Dios, sí, pero eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Pero el problema acá es el pecado contra el Espíritu Santo se configura cuando ante un hecho sobrenatural y salvífico yo le atribuyo las obras de Satanás. Es decir, cuando Jesús estaba haciendo milagros y taumaturgia en medio del pueblo, sanando enfermos, curando leprosos, etcétera, etcétera, le decían, usted hace eso por la obra del demonio, porque por Belcebú, el señor, el padre de los demonios. Ahí es donde él dice, eso es el pecado del Espíritu Santo, atribuirle las obras de salvación y de Dios, y más que era el Hijo de Dios haciéndolo, entregándose, versus la cosa más malvada que era el demonio. Pero hay cosas, porque por ejemplo en ese momento Jesús no les dice, no hace que eso se constituya como un pecado contra el Espíritu Santo. De hecho, lo que les dice es, ningún reino dividido contra sí mismo permanecerá en pie. Ahora, lo que a mí sí me parece es que acá sí puede estar constituido, según lo que vos decís, el pecado contra el Espíritu Santo, porque estamos hablando de una maldad del corazón de la persona. Sí. Claro. Sí, pero... Es que todo pecado atenta contra el Espíritu en sí. Sin embargo, el estatus del pecado contra el Espíritu Santo que eleva a Jesús a esa categoría del pecado imperdonable es atribuirle a Dios las obras del demonio. En este caso ellos simplemente están queriendo parecer buenos delante de la iglesia
Muy religiosos ahí. Yo antes, ¿sabes yo qué es lo que veo acá? Yo veo acá unas personas que saben que el Espíritu Santo se está manifestando en el apóstol y aún así, por maldad en su corazón, buscan engañar al Espíritu Santo. Porque es que si no, no diría, es decir, si no, no sería tan específico en resaltar ese engaño contra el Espíritu Santo. Es que yo pienso que la Biblia es demasiado específica en todo como para que vaya a dejar algo por aquí tan a la ligera y vaya a hacer tanto hincapié en que el pecado fue contra el Espíritu Santo. Pero mira que yo aquí lo que veo es elevar, por ejemplo, ese énfasis que vos decís del Espíritu Santo, yo lo veo en elevar el Dios Espíritu Santo. Es decir, que el énfasis acá es, más allá que enfatizar en el pecado contra el Espíritu, es el Espíritu Santo es Dios. No, yo lo entiendo así, pero me parece que una cosa no desmerita la otra. Porque no... ¿Cuántos pecados más, hasta más horribles? Tiene que ver una persona que estaba pecando y que era y cómo ellos concebían el pecado y la expulsión y la muerte. O sea que no, o sea que posiblemente, o sea, no, Dios no lo condenó, o sea, simplemente Dios dijo, bueno, la carne está muy contaminada, chao, murió, para que se libere el espíritu y para limpiar la iglesia, ok. Para manifestar la seriedad y sacralidad de la iglesia y de las decisiones y de la toma de decisiones en la iglesia. Por eso dice que se apoderó un gran temor de la iglesia. Pero ya era diferente a lo que pasaba. Que no todo el mundo, claro. Si no todo el mundo le haría digno de muerte, entonces. Entonces nos moriríamos, o sea, porque es que cuántas veces le digo a Dios, por eso, voy a hacer ejercicio. lo que pasa es que yo lo que pienso, pero es que es muy distinto cuando la intención de tu corazón es una y no alcanzas a dar cumplimiento a esa intención del corazón y fallas. En cambio acá, por eso, lo que pasa, por eso, lo que pasa es que, imagínense, si no, entonces podríamos morir por todo. Porque cuántas veces no hace cosas con malas intenciones, ¿no? Pero es que, sigamos leyendo el pasaje y verá. Lo que pasa es que yo pienso que yo no puedo tratar de asimilarme a esa persona porque es que la intención de corazón de todo el mundo no es la misma. Entonces, si yo trato de asimilarme, pues yo diré, pues que yo no haría eso. Pero es que yo no tengo el juicio perfecto para saber exactamente qué estaba pasando en el corazón de esa persona y por qué Dios permitió que pasara lo que pasara. Y hay que ver otra cosa ahí. Hay que ver otra cosa ahí para aclarar un poco. Recuerden que aquí estamos hablando de la jerarquización de la iglesia, ¿cierto? Los apóstoles, la palabra de los apóstoles era una palabra terrible. Terrible en el buen sentido y en el mal sentido. Lo que el apóstol... Exactamente. Cuando digo terrible es el poder que tenía la palabra del apóstol. Así se refieren ellos a Dios. Dios es terrible, pero no es que sea terrible. Están quitando la mano. Por favor, para la clase, los celulares se colocan en silencio. El bullying incesante. Tenían que sentar unas bases bien sólidas y puras. Sí, de hecho ese es como el mayor consenso de los autores bíblicos hablan respecto a eso. Pues ven ese que vos estás viendo con el pecado del espíritu, el énfasis que Dios está poniendo es que la iglesia es esto. Pero vale la pena. No, pues imagínense cuántos sacerdotes no caerían hoy muertos o cuántos pastores no. Por lado y lado. Es que por lado y lado, porque es que si uno lo ves del otro lado, o sea, si ellos supuestamente no pecaron contra el Espíritu Santo y murieron, entonces nosotros que podríamos decir que pecamos un poco. Ellos estaban dando era su cargo, o sea, ellos estaban era... Esa respuesta déjala a Dios. Tenemos poder y autoridad y miren que no estamos molestando. Ok, sigamos. Dice, ¿por qué os habéis concertado en tentar al Espíritu Santo? No, perdón. Pero cierto hombre llamado Ananías Al oír estas palabras cayó muerto. cayó y expiró, se apoderó de cuantos lo supieron un temor grande. Luego se levantaron los jóvenes y envolviéndole le llevaron y le dieron sepultura. Pasadas como 3 horas entró la mujer ignorante de lo sucedido. No la mujer ignorante, no. ¡Pablo! La mujer ignorante de lo sucedido. Y Pedro le dirigió la palabra. Que le hable la Biblia. Ya se hubiera muerto.
Y Pedro le dirigió la palabra. Dime si habéis vendido en tanto el campo. Dijo ella, sí, en tanto. Y Pedro a ella, ¿por qué os habéis concertado en tentar al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están ya a la puerta y esos te llevarán a ti. Cayó al instante a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron dándole sepultura con su marido. Gran temor se apoderó de toda la eclesia. Primera vez que se utiliza la palabra iglesia fuera del contexto de los evangelios en el Nuevo Testamento. Justo después de él. Estamos hablando aquí iglesia. Cuando ustedes escuchan la palabra iglesia, ¿qué? Es decir, ¿qué piensan en qué? ¿Iglesia es qué? Creyente. Ya dijiste unidos en Cristo. Sí, En el cuerpo de Cristo. sí. Y en el Antiguo Testamento es qué? Ya lo hemos hablado mucho. En el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios no. ¿Qué significa la palabra eclesia? Sí, de ahí viene la palabra eclesiastés. Qué brutos, pongan ese. Igual eso que la mujer dijo con beso, pues que sí. Iglesia en el Antiguo Testamento. Es que yo diría, a ver, yo lo veo de esta manera. Pecaron en su corazón, gravemente sí. El castigo fue, por eso digo que es un texto de tan difícil lectura, porque uno ve la autoridad y el poder que tenían los apóstoles como jerarquía para iniciar y mostrar la seriedad de lo que era eso que estaban haciendo, la seriedad de la iglesia, de la asamblea de Dios. Iglesia significa asamblea. Pues que ellos ni siquiera dieron la orden en ningún momento. Ellos, pues ahí no dice en ningún lado que Pedro dijo, en el nombre de Jesús te morí. No, pues, simplemente la presencia del Espíritu Santo y nada. O sea, no fue que Pedro haya dicho, simplemente era el Espíritu Santo ahí No actuando. es tan trascendental el hecho de tener fisiológicamente un cuerpo funcionando, Ajá. ¿cierto? Entonces de pronto el hecho de quitarles a ellos las posibilidades de funciones fisiológicas no sea tan dramático como es para nosotros. Exactamente. Wow. O sea, eso es Exactamente. algo- Exactamente, pero se apoderó de ellos un gran temor y Pero porque para nosotros... pero la por eso vida- quise leer Primera de Corintios, porque para el apóstol algunos dicen que entonces murieron y se salvaron o no se salvaron. La respuesta es sí se salvaron. Un favor. Ellos estaban unidos a Cristo. Ellos estaban unidos a Cristo, Y lo que vos decías de la charla. pero escarmentaron, A mí me sigue quedando escarmentaron. ahí el vacío y bien grande. Y miren, Pero qué pasa, pero como así, igual pues murieron y qué. vamos a leer otro pasaje. Dime, Pero entonces como venga, hablemos de a uno. Doña Luz, venga. Usted vino a clase. No le dé pena, como si fuera Usted su ya le educó a casa. Doña Luz, bien pueda. Que si no se puede entender eso como un purgatorio. No, porque simplemente lo que hizo fue quitarles el cuerpo de muerte del que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando él les dice, a este es mejor entregárselo a Satanás el cuerpo, que haga con él lo que sea, como cuando en la cruz Jesucristo, ¿cierto? Los demonios que fueron expuestos digámoslo así, en la obra de la cruz creían que estaban haciendo mucho porque el Hijo de Dios estaba muriendo y fue todo lo contrario. En este caso, el cuerpo no importa tanto como el espíritu. En este caso, el cuerpo no importa tanto como el espíritu, pero demarca la seriedad con la que se está iniciando la iglesia. ¿Ya? Es la seriedad. El problema del pecado contra el espíritu no es la muerte física. El problema del pecado contra el espíritu es la muerte espiritual. O sea que es la el que- no salvación. Pero Pablo Pero no, entonces porque no- es que el pecado contra el Espíritu Santo sí atenta contra la salvación. Sí, claro, pues eso es lo que estoy diciendo. Pero es que acabas de decir que el problema contra el pecado del Espíritu Santo no es la muerte física. No, digo que no es en sí porque Ajá. cuando Jesús dijo, los que le atribuían las obras a Jesús de los demonios, ellos no se murieron al instante y expiraron. Exacto, exactamente. Pero ya estaban muertos eternamente, es decir, ya esos estaban muertos en sus delitos y pecados y ni salvación va a haber para ellos, ¿cierto? Pero, entonces, Pero como ¿por qué yo sin ellos pudiera- había un desconocimiento de eso?
No, porque ellos sí Jesús ya se conocían. lo estaban revelando. Claro, porque vieron. Sí, pero si ellos no creen en Jesús, pues qué revelación No, pero es va a que ser. pero no creyeron las palabras, pero es que Jesús estaba sanando personas. O sea, de Jesús hecho, por estaba los que- expulsando demonios y estaba haciendo, digamos así, actividad taumatúrgica que solamente podían hacer los siervos de Dios, a lo sumo que pensaran que era un profeta. Pero ellos en su soberbia y en su vanidad, llenos de celos, como más adelante va a pasar con los del Sanedrín, vieron que Jesús hacía taumaturgia y esos pobres no hacían nada, entonces los veían a ellos y más como por movidos por su celo, se fueron en contra de él. Pero por eso él les dice sepulcros blanqueados y les dice víboras. ¿Una víbora qué es? Yo sé que estoy obrando mal y lo hago es con la hazaña de Pero decir, ellos en el fondo sabían Como los de ahora, Sebas, que no se o sea, van que a tenía salvar. autoridad para hacer eso. ellos lo Seguían sabían. negándose de eso. Es que ese es el problema, ese es el problema del pecado contra el espíritu. El pecado contra el espíritu, Sebas, es un pecado consciente. Sí, es que por eso es que digo, por eso justamente que digo, porque es que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Porque estaban robando plata, Pues, o sea, la intención de ellos sí. era robar plata, no atentar contra el Espíritu Santo. Sí, porque ellos sabían que ellos eran conscientes de con quién estaban hablando y de lo que iban a hacer, que el engaño iba a ser contra el espíritu y no contra Sí, contra pero es el que pueblo. intentar engañar o tentar a Dios no es el pecado contra el espíritu, aunque es un pecado contra el espíritu. No es el que Jesús se refiere, es un pecado contra el espíritu, Sí, pero no es el es que Jesús se es que refiere. yo eso lo entiendo muy bien, yo eso lo entiendo perfectamente. A mí lo que no me cuadra es la muerte inmediatamente sin derecho a arrepentimiento. Por ejemplo, en el caso que vos decís Sí, claro. de los del Sanedrín, ellos pudieron seguir su vida tranquilamente, ¿cierto? En el caso de Judas, por ejemplo, pudo seguir su vida tranquilamente. Hay muchos que tienen como esa capacidad de arrepentirse. Cierto. Pero en este caso viene a recalcar una muerte inmediata donde no hay cabida un arrepentimiento. Sí, pero esto por eso es un pasaje que no es fácil, ¿cierto? Sí, no es fácil porque es el único que uno ve esta índole en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué ve uno acá? La soberanía de Dios y la seriedad con la que Él se toma el inicio de la iglesia. Es decir, Sí, él estaba poniendo un parámetro ahí. Es que eso es Pero lo relevante. también entonces, sí, Eso ¿no es que es no relevante. importa? ¿De qué estamos hablando? La jerarquía. Entonces, estaban diciendo por qué los abogados tan bendecidos están... No es lo mismo yo juzgar, aunque el desconocimiento de la ley no es eximente de Ajá. responsabilidad, pero no es lo mismo como van a tratar a un abogado que hizo una conducta que no era a esa persona que tú estás diciendo, a esos que quizás no conocían a Jesús. Entonces, como aquí estamos viendo que se va a hacer la iglesia, la jerarquía, como esa piedra angular que va a trazar el camino por el cual uno va a caminar, entonces eso tiene que ser perfecto, que viene desde el Espíritu Santo, que ilumina del Espíritu Santo, Sí. que emana todo eso, entonces por eso de una buena vez fue cortado de tajo. No, yo eso lo entiendo, pero hay ciertas palabras antes de que suceda lo que sucede que yo no puedo desconocer para nada, porque, es decir, es lo que dice Pablo, si es un capítulo, pues es un versículo como un poco enredado, a mí no me termina de quedar tranquilo, pero igual pues cosas que pasen. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, es que por eso, para mí es como una muestra del pecado contra el Espíritu Santo, para mí. Pues, Para mí. pues sí, como así que no, o sea, Pues ese día que les el tocaba cuerpo, morirse. que el cuerpo no importaba, no, cuando digo no importaba, es decir, no se trata de eso, porque un creyente no pensaría así. A lo que se refiere con que importa más el espíritu que el cuerpo es que lo verdaderamente trascendente es la salvación. Entonces, si para que vos seas salva tu cuerpo debe morir, pues es mejor que tu cuerpo muere que vos seas salva. ¿Sí me entendés? Incluso, mire, respecto a este pasaje, les voy a decir varias posturas respecto a este pasaje. La de los padres de la iglesia, de algunos de los San Jerónimo, Agustín de Hipona, había otro que decía lo mismo. Ellos pensaban que ellos habían pactado antes, ¿cierto? Sí. Que ellos habían pactado un precio, con los apóstoles y que después, digámoslo así, como que van a adquirir se un patrociaron. compromiso. Si yo tengo ahí un terrenito de 1.000 millones, yo lo voy a vender para darle esa plata a la iglesia, Después, llegan con 600. después otros teólogos, ya viene Tomás de Aquino,
y la mayoría se dan cuenta, dicen, no, eso es extra bíblico, eso no podemos deducir eso porque el texto no dice esto. Claro. La mayoría, incluso de los padres de la iglesia que siguen, teólogos reformados, católicos, etcétera, ven en este pasaje el orden jerárquico, Espíritu Santo, apóstoles, y si yo estoy en contra de los apóstoles en cuanto a eso, estoy en contra de del principio rector de la iglesia, ¿cierto? De la jerarquía. Ellos lo ven más como que aquí están diciendo, es que aquí hay jerarquía, en la iglesia hay jerarquía, en la iglesia hay una jerarquía. Eso es casi el consenso, digámoslo así, del mundo cristiano actual, que es ese pecado que ellos están cometiendo, ese engaño. Eso es más o menos como el consenso actual para casi todas las denominaciones. Como pecado del Espíritu Santo, es la primera vez que yo veo que alguien lo ve de esa manera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo el pecado del Espíritu Santo lo tenía muy enfocado respecto a, sobre todo, atribuirle a Dios la negación. Cosas del demonio, cosas del demonio. Es decir, estoy viendo que alguien se sana, que está pasando unas cosas, que la gente se está arrepintiendo y está cambiando su manera de ser, y estoy viendo, eso fue el demonio. Es lo más agresivo que yo puedo hacer en contra de Dios. Él se está entregando, Cristo cuando vino, va a morir por nosotros, se baja lo que llaman la kenosis de Cristo, se vuelve chiquitico, y llega otro y le dice, no, mire, es que usted es el demonio. Porque es que yo lo entiendo, yo entiendo el que pecado usted le contra el puede Espíritu Santo así, pero teniendo un pleno conocimiento de que lo que yo estoy viendo es de Dios. No alguien que vio que alguien llegó y sanó un enfermo y yo lo niego. Claro, no, claro. Teniendo ese conocimiento que ellos tenían, pero por su soberbia, imagínate, pudo la soberbia ante lo que estaban viendo. Eso es. Eso es un gran pecado. ¿Cuántas veces, sabiendo que algo está mal, lo hace? Pero es diferente al pecado contra el Espíritu. Es parecido porque yo había que está mal. Es parecido en tanto es pecado. Es que todo el pecado es una afrenta contra Dios y contra nosotros mismos. No, pero lo que le está diciendo es que ya no habríamos muerto todos. Pues, ya siendo creyente, no recibió el Espíritu Santo. Es que sí, es que todos son pecados contra el Espíritu, pero no es el pecado del que Jesús habla. Lo que pasa es que, recuerden, lo que pasa es que... No. Ah, bueno. ¿Qué? Ya él lo había muerto. Jesús había muerto, sí. Ya aplica. Es que el pecado imperdonable, ya de por sí sabemos por qué es imperdonable. Esto ya lo he dicho mucho, pero ¿por qué es imperdonable? Porque el pecado imperdonable significa que esa misma persona no quiere no acepta ese perdón. Está atentando directamente contra la esencia del perdón, porque es la soberbia en pasta. Entonces, ¿cómo va a ser perdonado algo cuando yo estoy yendo? El que va a ser perdonado es como, mira, te ofrezco la libertad, te ofrezco las llaves, yo las escupo y las pateo. Eso es el pecado del Espíritu Santo. Tengo las llaves del cielo, te las estoy entregando, me hice hombre y voy a morir por tus pecados, ten las llaves, lo escupo y lo pateo. ¿Fue culpa de Dios? No, es rechazar puramente esa gracia, es el rechazo obtruso de la gracia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu. Aquí, por ejemplo, nosotros no estamos viendo un rechazo obtruso de la gracia de Dios, sino unos avivatos que quieren congraciarse para sentirse bien, es decir, personas que tenían en su corazón mucha maledicencia, pero no del grado de... porque ellos eran creyentes y creían en la salvación. Lo que yo pienso ahí, Pablo, es que no le estaban dando la importancia a los apóstoles que Dios le estaba dando a los apóstoles. Ellos se los tomaron como más light. Pues como estos manes son de Dios y todo, pero pues como que nos los podemos como... En coloquial, sí. Bueno, pues sí. En coloquial, sí. Coloquial, sí. Sí. Yo sé que Coloquial por la pero... palabra light, pues no. Está introduciendo ahí una perspectiva. Pero entonces eso es lo que estaban haciendo, eso fue lo que quiso hacer Dios ahí, Sí, sentar el precedente. Previno un daño grandísimo. ¿Ustedes recuerdan la maldición de Coré? Sí. No, yo no. Cuando se abrió la tierra Y se tragó un montón. porque un grupito quería meterles miedo a los israelitas de no cruzar a la tierra prometida, que porque allá la gente era como gigantes y ellos se veían como langostas, etcétera, etcétera. Ellos volvieron y les dijeron al pueblo, llenos de miedo, todo lo que había pasado. Moisés fue como representante del Señor, el Señor abre la tierra y se los traga la tierra. Es más o menos lo que está pasando acá, ¿cierto? Está evitando un cáncer que pueda desarrollarse dentro de la iglesia. Por decirlo de alguna manera, me estoy extralimitando en mi explicación, pero está cortando. Pablo, yo tengo temor estos días porque se evitó un mal muy grande, ¿cierto? Pues para mí también, pero...
Entonces esa gente no tenía la revelación de la, pues, como de la eternidad y eso. ¿Quién? Pues como esa gente, porque se llenaron de temor y no sé qué. Pues, no sé ¿Por qué se llena? Pero el temor al cual, el temor, Al les voy a hablar qué temor es este. Venga, estemos acá. ¿Qué les voy a hablar de temor? Si uno ve que pasa eso, uno dice, Dios mío, esto es en serio. Ese es el temor, esto es en serio. La iglesia no es, venga, repartamos los bienes y démonos besitos y partamos el pan. Dios es un Dios serio. Todavía es el dueño de la vida y de la muerte. Sí, nos ama mucho a través de su Hijo Jesucristo, pero es un Dios soberano. Es un Dios que tiene preceptos, es un Dios que enjuicia, es un Dios de orden. Y es un Dios que cuida de su iglesia, ¿cierto? Esa era la intención, generar ese temor en la gente de esto es en serio. Y eso fue lo que generó. Más que generar el temor es mostrarle, esto, es decir, esto es en serio, es decir, esto es en serio. Quiero yo, para mi iglesia es esto. Yo también pensaría que Quiero que esto me pero sí, incluso la naturaleza es bueno, la naturaleza humana. Es en serio, ya no se Lo que hablen los apóstoles lo dicen porque soy yo. Habla de Cuando se le va a caer un carro encima, usted que debe salir corriendo. Porque eso no dice ven, explícame eso. Y tengo otra pregunta, pero no sé si va al lugar, pues porque a mí me queda la no sé si no dimensiono lo de imperdonable, lo del pecado, porque pues incluso pasa mucho, pues y a mí me pasó, cuando uno dice, pues cuando uno se hace llamar ateo y no sé qué, y rechaza justamente esa salvación. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Es que, a ver, volvamos al pecado imperdonable, para que quedemos claros. Para que se configure el pecado imperdonable, y esto no lo dice Pablo Velázquez, sino que lo dicen desde los padres de la iglesia, teólogos, sacerdotes, pastores, no estamos hablando de algo nuevo. El pecado contra el Espíritu Santo, para que se configure, es muy difícil, porque es ver la manifestación de Dios gloriosa y poderosa, y rechazarla por mi soberbia y por mi vanidad. Un ateo nunca ha visto nada en su vida. Precisamente por eso son ateos. Rechazarla hasta el fin. O porque están llenos de sus vanos conocimientos y de sus cosas. Y yo vivo en mis 5 sentidos y en lo que lean una cartillita de Darwin o de la universidad tal. Claro, son los primeros que... Pero si se les aparece un ángel y les dice, hey, mira, y les abre un... ellos van, no, ya son los locos y ya los van a echar de la universidad y todo lo que quieras. Pero que conoce que es algo de Dios. incluso mira que el apóstol Pablo mató cristianos, persiguió a la iglesia, y Dios se le apareció y terminó siendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Un tipo que mató. Los ateos ni siquiera matan, eso andan hablando de progresismo y de venga y de amor y hasta escriben poemas y los mandan, pero ¿qué? Cuando uno tiene una experiencia de Cristo, una experiencia radical, si él rechazara eso, ahí sería el pecado contra el Espíritu. Mantenerse en eso. Y sostenerse en su soberbia. Pues porque también hay mucha gente que ve esas cosas y prefiere no creer como algo, pucha, no, pues chao. Si yo voy de pronto a un grupito y veo que alguien se cae y se sana, y yo no creo, eso es hipnosis. Eso no es pecado contra el Espíritu Santo. Eso ni siquiera es pecado contra el Espíritu Santo. Pero el que cuando Jesús habló eso, el que dio pie para él hablar del pecado imperdonable, es que Dios mismo descendió a la tierra, se hizo pequeñito, se hizo de figura humana, y fuera de eso se hizo siervo, para acabar de ajustar. Le lavaba los pies a los discípulos y a los apóstoles, ¿cierto? Entonces le lavaba los pies, más pequeño que querés. Y ese pequeñito, fuera que va a morir por vos, digo pequeñito en el sentido de que se descendió de su deidad, ¿cierto? Y fuera de eso, está haciéndoles un gran bien, los está sanando, los está curando, les está enseñando, y llegan otros sabiendo lo que él estaba haciendo, que era bueno, y siguen retándolo y contradiciéndolo delante de todos para que no le crean, sabiendo que en él actuaba la gracia de Dios, pero por celos y por perder su autoridad sacerdotal, no lo admitían. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Y fuera de eso, hablaban, no solamente se quedaban rechazándolo internamente, sino que hablaban y decían que es por obra del demonio que él hacía eso. Entonces, para poner el moño, pues. Porque lo ven en su humanidad, más no lo que...
Entonces ahí por eso es que el pecado contra el Espíritu Santo, para que se dé, es algo muy... Tienes que rechazar la gracia supremamente manifiesta para que se dé ese pecado contra el Espíritu Santo. Todo pecado atenta contra el Espíritu Santo, pero es especial que él llama el imperdonable. Y tiene que ver con la soberbia. Es que ahí está esa es la raíz de ese... Incluso algunos en la Edad Media, algunos teólogos hablaban de que este pecado de Ananías y Zafira había sido una especie de sacrilegio, ¿cierto? Que era un sacrilegio, y de ahí viene la excomunión, que empieza a desarrollarse toda la teoría de la excomunión. Empieza a desarrollarse a partir de este pasaje, pero fue revaluada muchas veces y hay un consenso casi que unánime y bíblico respecto al significado, digámoslo así, de este... Sí. Entonces una persona, por ejemplo, que pasa, se encuentra gente que, digamos, creía en Dios, o creía en Jesús, bueno, decía, sí, yo soy católico. Simpatizaba. O simpatizaba, pues, o bueno, digamos que creí, pues, que era creyente y le pasó algo malo en la vida y sí, le dio rabia contra Dios, y no, pues, hiciste esto, o no, algo que le ha tocado duro. Y pasa mucho, ¿Eso es sí. un pecado? Eso es rebelión, el pecado es rebelión, ¿no? Imperdonable. No, no es imperdonable. Yo lo recibí otra vez. No es imperdonable. Ahí está la palabra. Él simplemente está herido con Dios. Yo conocí yo tuve la oportunidad de... Eso fue en el Hotel Dan Carton hace... No, es diferente porque... Es un dolor en el corazón. Porque eso es producto de una amargura, una rabieta, un rechazo, es como el hijo que se va, eso es como el hijo pródigo. Es como un hijo pródigo. Sí, pero es que el pecado contra el Espíritu Santo, como te digo, que se configure es muy difícil. Para que se configure hoy en día es muy difícil. Como el pecado imperdonable. Tiene que ser que Dios esté derrochando gracia y misericordia y vos por tu soberbia, aún conociendo que estás mal, sigas en tu error y chao. Porque es imperdonable es porque vos no querés el perdón. Es que partamos de que es imperdonable no porque Dios no pueda perdonar, sino porque yo no quiero ser perdonado o no me interesa. No necesito porque ser perdonado. O creo que no necesito. Creo que no necesito. Yo soy muy bueno. Bien. Hace algunos años tuve la oportunidad, estábamos orando por muchas personas en el Hotel Dan y Dios me mostró que había una chica de las que yo estaba orando que había perdido un hijo, para ser más específico, una hija. Y cuando yo iba a orar, yo sentía que el Espíritu Santo quería hacer algo, pero había como una especie de repulsión. Y yo supe por qué era esa repulsión, inmediatamente lo supe, nadie me contó, fue algo que yo supe al instante, y le dije que eso había sido parte de la voluntad de Dios, que dejara de culpar a Dios por eso, y esa mujer empieza a llorar y a gritar, y empieza a gritar que por qué se la había llevado, Fue la primera vez que yo tuve como una palabra de conocimiento en mi vida, de oración por alguien, y esa mujer se quedó más o menos... Lo que duró esa oración fue como 40 minutos porque habían muchas personas en el hotel. Ahí se queda 40 minutos tendida y después sollozando se levanta, nos damos un abrazo. No le quiero decir más nada y ella se va, pero parece que tuvo una reconciliación con el Señor, movida también por una situación en la que ella culpaba a Dios de que por qué se le llevó a su hija. Y por eso, y era una mujer que seguramente caminaba con él. Y Dios escogió ese momento para reconciliarse y llamarla otra vez. Y seguramente puso paz en su corazón. Nunca supe de ella, nunca supe ni cómo se llamaba, pero solo sé que Dios actuó. Entonces, imperdonable no. Pero como hablo, perdón. Esa sensación que ¿cómo me dice Pedro? Pedro. En ese carro que te viniste, ese mismo no. Ay, descarado. ¿Cómo es esa sensación después de que tú haces una manifestación de esa envergadura en tu casa? Por lo menos llegas y dices, madre, esto realmente es... O sea, ¿cómo es esa sensación? ¿O es algo simplemente indescriptible?
de lo que sí, estoy... pues me dice que es la primera vez que tienes, era la primera vez en ese momento que reciba una palabra, palabra, no una experiencia con Dios, pero sí una palabra de conocimiento. que es prácticamente como decirte, a ella le pasó esto y esto. Sí, ni siquiera lo dice, es como si uno siempre lo hubiera sabido. Sí, claro. Algo que vos no tenías, ahora lo sabes ya, y no sabes cómo, pero llegó. Ah, sí, claro. ¿Cómo se siente? Una certeza en el corazón. Sí, No, como que o sea, pero eso da mucho gozo y por eso Dios, pues... Mira, eso se tiene que experimentar, eso se tiene que experimentar porque tratar de explicarlo no. Muchas Además, veces... porque somos, mira, todos somos tan diferentes. ¿Sabes a mí qué me pasa a veces cuando oro por la gente? Yo cierro los ojos y a mí se me vienen imágenes con los ojos cerrados. Una vez yo estaba orando por una persona y yo, de verdad, con los ojos cerrados vi un hospital y yo no sabía la profesión, yo sabía que ella tenía un uniforme y yo no sabía la profesión. Y yo empecé a orar por su vida laboral, por su gran sueño de trabajar en ese hospital y ella lloraba. Ella me dijo, yo soy odontóloga y tengo un problema en la mano y yo le estaba preguntando hoy a Dios, yo cerré los ojos y vi una imagen en mi cabeza. Dios me habla así porque como mi mente va a mil, entonces si Él me pone algo así como Pablo, yo no entiendo. Yo pienso que soy yo, porque yo pienso y pienso y pienso. Pero Él me tiene que poner imágenes en la cabeza. Entonces Dios, eso es profecía. Y como es al servicio de los demás, el Espíritu Santo va a hacer lo que sea para que vos al servicio de los demás hagas, pues actúes. Mira, a mí un día me pasó, estaba hablando con un pelado. Y Dios llegó y me dijo, él era prostituto, por lo más charro del mundo. Pero yo dije, y yo a Esteban cómo le va a preguntar que si es prostituto o no. Pero entonces yo empecé como a dudar, ¿será que sí? Y el pelado lo veías vestido, lo más serio y lo más elegante del mundo. Este man no ha pisado un burdel ni para ver mujeres, pues. Y yo me quedé callado. Y al ratico el man llegó y me empezó a contar y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo trabajo haciendo striptease en un burdel. Y yo ahí ya entendí, era de Dios, pero es más bien como una certeza. No te preocupes por cómo, porque Dios, conociendo vos como sos, te va a hacerse entender. Exacto. De vos. Ajá. Él te conoce y justo como entendas, Él te va a usar, pues Él te lo va a poner. Eso es lo que estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo, que lo bueno de estar unido a Cristo es que Él te hace partícipe de esas gracias y esos dones que Él tiene y es lo más emocionante. Para mí, soy y lo fui como un niño chiquito, llegaba a la casa feliz, sabiendo que tenía un Dios real, un Dios que actuaba, un Dios que te sacaba de la esfera ordinaria para mostrarte cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. La sobrenaturalidad de Dios es algo que uno, para mí también es como pensar que el Dios que le habló a Moisés, que le habló a Noé, que le habló a todos ellos, es el mismo que nos habla a nosotros, que habla a través de nosotros, del que estamos aprendiendo acá. Eso es demasiado como para uno, porque uno como que, ay sí, pues Dios, pero cuando Dios se manifiesta así, uno dice, pues madre, como a estos que casi se mueren del susto cuando se murieron nosotros, pues madre, esto es en serio. Esto existe, hay poder, o sea, Dios existe y nos quiere usar a nosotros, que es lo más teso de todo. O cuando oras, hablas con Él y ves los resultados de la oración y él comienza a actuar conforme estás hablando con Él, es impresionante. Eso se siente incluso más bien todavía, porque parte de un principio de intimidad. Y no es de escogidos, no es porque es Pablo, Sebas y Mariana que llevamos tanto tiempo, es todos. Dios nos necesita a todos. Y nos va a usar a todos si nosotros queremos y si le permitimos que nos use. Esto no es de poquitos, esto es de quien lo busque de corazón. Atrévete y verás. Ora por la gente el próximo martes y vas a ver cómo. Sí, hermano, para que abre la boca. ¿No? El principio del evangelio es el servicio al pueblo. Eso no siente nada sino hasta que no empieza a servir. Listo. No, mentiras. Yo hago una fuerza por los que están escuchando esta clase. No sé quién. No sé quién. No, pero a lo mejor así se animan y vienen. ¿Cómo? Que a lo mejor así se animan y vienen. Ah, no, sí, seguro. Sigamos. Con esto, levantándose el sumo, capítulo 5. Versículo 12. ¿Qué? Capítulo 5, versículo 12. Los apóstoles hacían muchos milagros. Sí. Sí, todos.
Eran muchos los milagros y prodigios que se realizaban en el pueblo por manos de los apóstoles. Miren que, acto seguido, el autor de Hechos, en ese escrito sistemático, viene de un hecho supremamente drástico, que es la muerte de Ananías y Zafira, de esta pareja, y encadena el siguiente pasaje con: eran muchos los milagros y prodigios que se realizaban en el pueblo por mano de los apóstoles. ¿Sí ven? Lo conexo del asunto. Estando todos reunidos en el pórtico de Salomón, nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo les tenía en gran estima. Leamos en sus traducciones a quienes interpretan como los otros. Y ya les digo... Los demás. Los demás ninguno se puede juntarse con ellos. Los demás eran los otros sacerdotes. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Necesito otra traducción, a ver. Pero el pueblo los tenía en gran estima. Ninguno de nosotros se atrevía a juntarse con ellos. ¿Qué versión es la tuya? Se acerca más como a la mía. Pues a la que estoy utilizando acá. Ok. Bueno, estos otros, pensé que de pronto en algunas Biblias que hacen más fácil la lectura, ya te dicen quiénes son estos otros. Estos otros se refieren al pueblo, sobre todo a la secta de los saduceos, ¿cierto? De la casta sacerdotal y de los judíos que ostentaban como cierto cargo y cierto prestigio. Como que habían judíos de primera categoría y de segunda categoría. Y los que se unían al cristianismo, los que se unían a Cristo y hacían parte de la iglesia, eran los judíos de segunda categoría, entre comillas, ¿cierto? Los que no tenían un cargo que cuidar, o un nombre que cuidar de esa secta judía que se llama del Nazareno. ¿Cuál es? Saduceos. Otros se atrevían a unirse a ellos, pero el pueblo les tenía en gran estima. O sea, el pueblo viene siendo los israelitas de segunda categoría, hasta el punto de sacar a las calles los enfermos y ponerlos en los lechos y camillas para que, llegando Pedro, siquiera su sombra los cubriese. Y la muchedumbre concurría de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por los espíritus impuros, y todos eran curados. Mire aquí la palabra todos. Todos, no. Pero la autoridad también Es que con la sombra, como Jesús. Miren la connotación que viene dando, que era lo que estábamos hablando, de que Lucas está denotando, es la jerarquía. Iglesia, apóstoles, que son los que están empezando a marcar cómo es el caminar de la iglesia. Y el Espíritu Santo les respaldaba. Y todos eran curados. La sombra, imagínate, ¿cómo sería la montonera que hasta se luchaban por coger la sombra de Pedro? Bueno, realmente es lo que diga que todo. Sí, claro. Y si dice todos, no dice que mucho. y no sé si en sus Biblias alguna no diga todos, pero en griego es todos. Todos es todos. Todos en todas. En griego aquí la palabra es pleno, es teleios. Bien. ¿Qué pasó? Verso 17. Con esto, levantándose el sumo sacerdote y todos los suyos, recuerden el sumo sacerdote de quién era, de dónde provenía. De los saduceos. Ajá. O sea, de los otros. El sumo sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos, llenos de envidia, miren aquí la expresión tan clara, llenos de envidia. Es lo mismo. Furor no, que ni crea. Furor es rabia. ¿Cuál dice la tuya? Furor. No, envidia. No, yo tengo la misma que vos. Es bueno acá que notemos la palabra envidia. ¿Cuándo usted siente envidia de alguien? ¿Por qué nace la envidia? Porque otro tiene. Lo que usted no tiene. No hace lo que usted no La puede. envidia puede ser por el verbo hacer, o puede ser por el actuar, o puede ser por el tener, o puede ser por lo que sea, la capacidad del otro o la posesión del otro. No importa hacia dónde sea dirigida la envidia. El problema es que la envidia nace del principio de querer ser o querer tener lo que el otro tiene. Pero
uno puede desear tener el carro del otro, ¿cierto? Yo puedo desearte, y no tener envidia. Y no tener envidia. Y yo al otro día voy y me lo compro. Hey, mira, ese celular Samsung, este celular Samsung de Sebas tan bonito, y voy y me lo compro. Al otro día, digo, hey Sebas, mira, me compré uno igual al tuyo. Mira, este envidioso. No, le gustó. Y así fue con el celular de mi mamá. Por eso me tengo que curar en salud, hermano. Y así fue con el celular de mi mamá. Con el Asus. Es que me tenía que salvar con el ejemplo. Me tenía que salvar. No, vamos. Entonces, no, uno puede desear cosas, ¿cierto? El problema es la inclinación del corazón a sentir algo contra el otro por lo que tiene que yo no tengo. O sea, como rabia, porque, o sea, como si tuviera rabia porque tiene ese celular. Exactamente. Ojalá se le... El problema de la envidia no es la cosa como tal, sino el corazón. Es la inclinación a ver en el otro como un enemigo, a ver el otro con furor. Ahí sí. Entonces, llenos de envidia. Si dice la palabra envidia, quiere decir que ellos reconocían en Jesucristo y en sus seguidores que había algo en ellos. Ellos sabían que en ellos había algo que ellos no tenían, pero que por miedo a perder la posesión que ellos tenían, porque los saduceos era la casta predominante en Jerusalén, eran los adinerados, eran los sacerdotes de primera categoría, eran los levitas descendientes de Aarón, y eran los que estaban en el Sanedrín, que tenían casi cubierto todo el Sanedrín, excepto 2 o 3 carguitos, que por ahí vamos a ver uno que es Gamaliel, que era fariseo, pero que aún entre los saduceos lo tenían como alguien serio. Entonces, vemos que aquí el problema es que ellos sí reconocían que en la iglesia naciente había poder que ellos no tenían y querían, pero por temor a perder esas posesiones, eso que consideraban más grande, incluso atacaban al creyente, atacaban a los apóstoles. Echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública por pura envidia. Eso no lo dice la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Versículo 19. Pero el ángel del Señor les abrió de noche las puertas de la prisión y sacándoles les dijo: id, presentaos en el templo y predicad al pueblo todas estas palabras de vida. Con valentía. Todas estas palabras de vida. Y lo hicieron con valentía seguramente. Es que en la ley sí me pareció, pues qué pena. Es que me pareció importante porque le dijiste como que con valentía, me pareció bonito. Sí. Pablo, en mi Biblia dice un ángel del Señor y en la tuya dice el ángel del Señor. ¿Hay un ángel del Señor o varios ángeles? O sea, pues ese cuando dicen ese ángel del Señor. Ya te voy a explicar por qué. La traducción literal es el ángel del Señor. Así como dice en la anunciación, el ángel del Señor anunció a María. No dice un ángel del Señor anunció a María, dice el ángel. Es por ejemplo el mismo que le habla a Gedeón. Sí. Y es el mismo que se le aparece a Moisés en la zarza, según la tradición de los judíos. Pero es ángel, no es el espíritu. El ángel. Inclusive Ángel es que ángel, es un le ángel. aparece a Abraham antes de Sodoma y Gomorra. El ángel. Es un ángel que tiene mucha autoridad. Demasiado. Es un ángel que en Apocalipsis habla también. Sí, como Sí. un segundo después de los Espíritus Santos. No. Es quien está representando la voz pura y diáfana de Dios en ese momento. Un mensajero, pero el El propio mensajero. mensajero, Como cuando en los tiempos de guerra los reyes enviaban a un mensajero a hablar con el otro. El del rey, aunque todos podrían llevar el mensaje. Es un mensajero. Era ahí la flecha de... Pero cuando dicen el ángel de Dios, Entonces el ángel, porque esto dice un ángel. pero dice un ángel para qué, para evitarse complicaciones, porque el ángel es un ángel. Pero ese énfasis, incluso aquí yo la tengo con E mayúscula, es el mismo ángel que habla en Apocalipsis, el que le habla, y también hay uno que le habla a las iglesias, y ese ángel es el mismo que habla en la zarza ardiente y que habla también a Moisés, que es como un representante directo de nuestro Señor para no quemar a las personas. Eso es como Dios hablando. Por la santidad, Pero ¿cierto? entonces, ¿cómo diferencias cuando es el ángel? Porque la misma escritura lo dice.
Solo que acá no nos están, en muchas traducciones no nos están metiendo en esa complicación y nos ponen un ángel, ¿cierto? Pero el ángel es un ángel, así que no hay problema. Sí, porque hay muchos. El ángel es para denotar, es el enviado directamente del Señor y es la palabra de Dios y nadie lo cuestiona. En el Antiguo Testamento decían el ángel del Señor, entonces palabra de Dios. Usted le puede pedir lo que quiera, de aquí a que le conteste ya es otra cosa. Bien. Eso cuando manda el ángel es porque les va a poner una tarea complicada. Y presentados en el templo y predicad al pueblo todas las palabras de vida. Y predicad al templo todas las palabras de vida. Eso es el evangelio. Ellos le estaban dando vida al mundo. Ellos eran la simiente del mundo. Ellos eran las semillas que tenían que morir. Por eso los apóstoles murieron. Murieron de muerte violenta, ¿cierto? Porque ellos tenían que caer como la semilla cae. ¿Para qué? Wow. Sí, pero había personas entonces como a toda hora en el templo. Sí, claro. Era el pórtico de Salomón era donde confluían todas las, digámoslo así, eran donde se hacían todas las tertulias, donde la gente hablaba después de ir a acudir a los sacrificios, después de tener una sinagoga, porque las sinagogas no eran dentro del templo, sino que las sinagogas eran centros de reunión en Jerusalén. Y después de ir a la sinagoga, ellos se iban a discutir y a departir con otras escuelas, con otras sinagogas, puntos de vista. Al Parque Bolívar. A una tertulia del Parque Bolívar. Ellos obedecieron y entrando al amanecer en el templo enseñaban. Entre tanto, llegado el sumo sacerdote, bueno, normalmente esos encarcelamientos se hacían de la siguiente manera. Los tenían que dejar mínimo una noche, o un día o una tarde, mientras se convocaba el Senado de Israel, que viene siendo el Sanedrín. El Sanedrín era como el que se encargaba de resolver todos los asuntos que tuvieran que ver con la ley judía. Cualquier violación o afrenta a la ley judía, ellos lo tenían que decidir. Para eso los apresaban. A Jesucristo, si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo, cuando lo estudiamos, a Jesucristo lo apresaron y lo juzgaron muy rápido, en las primeras horas de la mañana, para que por el amor que le tenían muchos del pueblo, entonces no lo fuesen a soltar y poder poner testigos falsos. Y entonces lo juzgan súper rápido. Lo mismo va a pasar acá con los apóstoles. Los van a juzgar súper temprano para no darle cabida, porque gozando ellos con tal fervor y favor popular, entonces se les fuera a volver eso en contra. Ellos obedecieron y entrando al amanecer en el templo enseñaban. Entre tanto, llegado el sumo sacerdote con los suyos, convocó el Sanedrín, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a la prisión para que se los llevasen. Llegados los alguaciles, no los hallaron en la prisión. Volvieron y se lo hicieron saber, diciendo: la prisión estaba cerrada y bien asegurada, y los guardias en sus puertas, pero abriendo no encontramos dentro a nadie. Cuando el oficial del templo y los pontífices oyeron tales palabras, se quedaron sorprendidos, pensando que habría sido de ellos. En esto llegó uno que les comunicó: los hombres esos que habéis metido en la prisión están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el oficial con sus alguaciles y los condujo, pero sin hacerles fuerza, porque temían que el pueblo los apedrease. Conducidos los presentó en medio del Sanedrín. Dirigiéndoles la palabra, el sumo sacerdote les dijo: solamente os hemos ordenado que no enseñéis sobre este nombre, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué les están diciendo? ¿Cuál es el juicio acá? Ellos están haciendo acá una especie de lavado de manos, diciendo: es que nosotros en el Sanedrín, este mismo Sanedrín fue el que juzgó a Jesucristo, este mismo que convocaron, es este mismo. Las mismas personas que juzgaron a Jesucristo están acá diciéndoles: miren, señores, nosotros no violamos la ley como ustedes están diciendo al crucificar a Jesús. Ni siquiera lo crucificamos nosotros, lo crucificaron los romanos y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que fue entregarlo a la autoridad, porque violó la ley. Él se hizo Dios y ningún hombre puede hacerse Dios. Él dijo que iba a destruir el templo y entonces él atentó contra el templo y atentó contra la ley, que son las cosas más grandes que nosotros tenemos. Para los judíos, el templo y la ley era lo más grande. Fuera de eso, nada. Y Jesús para ellos atentó contra el templo y la ley. Por lo tanto, fue que nosotros lo metimos. ¿Y ustedes quiénes son? Alborotadores de gentes.
Esa es como la defensa del Sanedrín ante ellos, sabiendo que había pasado algo sobrenatural, porque ellos ya se la olían. Porque ya había envidia en ellos. Y eran esos mismos los que sentían envidia y los que mandaron a apresarlo. Cuando Pedro se iba sanado con la sombra. Exacto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis dado muerte suspendiéndole de un madero. Pues a ese le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel penitencia y la remisión de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo. Miren esa palabra que me parece tan hermosa. Y lo es también el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedecen. Que Dios otorgó a los que le obedecen. Oyendo rabiaban de ira y trataban de quitarlos de delante. No pudieron en este caso por el favor del pueblo, porque sabían que gozaban de favor del pueblo. Pero es increíble el valor que les daba el Espíritu Santo. Ellos estaban hablando ahí en el Senado. Sí. Entonces, miren lo que está pasando ahí. Ahí empiezan a sentir y a rabiar y a rechinar dientes, y seguro se forma una discusión en el Sanedrín. Con la respuesta de los apóstoles, con la réplica del apóstol, el Sanedrín tiene que volver a debatir. Y ahí en medio de ese debate, mientras ellos están diciendo: sí, esos son culpables por esto, ¿cómo los vamos a aprender? ¿Qué vamos a hacer? Como un juicio, ¿no? Versículo 34. Pero levantándose en el Sanedrín un fariseo, de nombre Gamaliel, doctor de la ley. Este Gamaliel del cual nos está hablando aquí la Escritura fue el maestro del apóstol Pablo. Fue el que le enseñó a Pablo todo lo que él sabía respecto a la ley. Era un hombre muy conocido y muy respetado por todo el pueblo, porque era un hombre sumamente ecuánime. Yo he leído cosas de Gamaliel en el Talmud, y este hombre, hay pasajes que reconocen casi que la palabra de Gamaliel era como palabra de Dios y era autoridad. Era un hombre supremamente respetado, aún de los saduceos, siendo él fariseo, representante de los fariseos. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay alguna tradición cristiana que habla de que Gamaliel se unió a las filas de Cristo, se unió a la iglesia después. Pero sería muy raro ver en el Talmud un torcido, reconociendo al que ellos reconocerían como un torcido. Sí. Entonces eso ya le quita un poco el hecho de que Gamaliel se haya convertido. Lo que pasa es que uno lo ve con mucho beneplácito, lo ve como con agrado por la manera en lo que él dice, ¿cierto? Pero no necesariamente era que él estaba a favor de los cristianos. Simplemente él quería salir de un problema en ese momento, y tuvo una sabiduría netamente humana para salir de ese problema. Si eso hubiera sido así, entonces lo hubieran sacado el Talmud. Sí, lo hubieran calumniado. Así como decían, no existe. O como dicen que María que María era una prostituta y que se acostó con un ciudadano romano, y que ahí salió un híbrido ahí de un romano y un judío, y ese fue el Cristo que los cristianos adoran. Eso es lo que dice el Talmud. El Talmud babilonio dice eso, de María. Pero levantándose en el Sanedrín un fariseo de nombre Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo, es decir, que ellos no nos escuchen aquí debatir: varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Días pasados se levantó Teudas diciendo que él era alguien, y se le llegaron como unos 400 hombres. Fue muerto, y todos cuantos le seguían se disolvieron, quedando reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y arrastró al pueblo. Empadronamiento es el censo. Y arrastró al pueblo en pos de sí. Mas pereciendo él también, cuantos le seguían se dispersaron. Ahora os digo, dejad a estos hombres, dejadlos, porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá. Pero si viene de Dios, no podréis disolverlo, y quizás algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Pablo, ¿sabemos quién es este Teudas y qué era lo que predicaba? Sí, sabemos. Pablo, ese discernimiento se lo pudo haber dado Dios ahí. Averiguase. ¿Qué? Búsquese, lea. No, sí, Teudas y Judas también sabemos quién era.
No, pero ya les voy a responder. Yo creo que la cosa está más rápido que yo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es No, el- que les conté la vez que te había preguntado, no me acuerdo qué, que me dijiste sí sabemos. Sí. Yo nomás. Ah, no, ya. Ok. Pablo, ¿sabemos qué pasó con tal cosa? Sí, pasó, ok. Cuando Tenemos, no saben, no, desconocemos la respuesta. ya que viene la pregunta de Teudas y Judas. Teudas y Judas fueron dos personajes que, digámoslo así, que iniciaron grandes revueltas. Judas es Judas Macabeo, de los Macabeos, que sabemos en qué terminaron los Macabeos, ¿cierto? Pero los Macabeos para ellos ya habían, recuerden que los saduceos, fariseos y macabeos no iban. Para ellos los macabeos no eran gente muy buena, o el último Judas Macabeo no era una gente súper santa, no, ellos eran otra secta aparte. Flavio Josefo, el historiador judío, nos habla de Teudas, pero lo sitúa en el año 63 después de Cristo. Y aquí no estamos, esto es antes del año 63. Entonces muchas personas han dicho, es que Lucas se equivocó y Lucas está concurriendo en un anacronismo, está atribuyendo hechos que no concuerdan, sino que los pone ahí como para adornar algo que él no sabe. Pero cuando uno se pone a estudiar a Flavio Josefo, más bien es Flavio Josefo el que constantemente incurre en imprecisiones históricas y de tiempos. Y eso ya lo sabe cualquier historiador. Flavio Josefo no es confiable. Para algunas cosas uno lo toma como referencia, pero no es confiable. De hecho, Teudas, algunos dicen, no, el problema no es que el Teudas del que nos habla el historiador judío Flavio Josefo sí sea el mismo de que nos habla eso, son homónimos y ya. No. Este Teudas efectivamente existió y fue uno que empezó una revuelta aprovechando el censo, que iba a ser uno de los Herodes, quería hacer un censo de todo Israel y él sintió como esa efervescencia religiosa, y de la misma manera que el rey David cuando censó, Dios lo corrigió por el haber censado al pueblo, lo castigó. Entonces él también dijo, no, ¿cómo así que nos van a censar? Y entonces formó una revuelta y se le unieron 400 hombres y perecieron. ¿Cierto? Año 3, de 3 a 6 antes de Cristo. Y entonces la información que hay sobre este Teudas, ¿de quién sale? La información que sale de este Teudas es una información que sale de algunos textos judíos y de Lucas, como un historiador es que Lucas es muy serio. Cuando uno ve, por ejemplo, concuerda los viajes de Pablo, todo eso es perfecto. Históricamente usted puede decir, esto ocurrió acá, el gobernador era este, y Félix, y lo mirás en los anales de Roma, y coincide perfectamente. Y él empieza, querido Teófilo, en el primer capítulo, me he dedicado juiciosa y cuidadosamente a organizar las cosas, de tal manera que tal. Entonces uno ve, y Judas sí fue el Judas Macabeo. Bien. Y quizás algún día habéis hecho la guerra a Dios, se dejaron persuadir, introduciendo luego a los apóstoles, aunque hay otro Judas, qué pena la interrupción, hay otro Judas también que tuvo una revuelta haciéndose a sí mismo Mesías y se llevó a la gente al desierto para capacitarlos allá, y después Roma los volvió añicos. Pablo, eso puede haber sido un momento de lucidez e inspiración por Dios, que él llegara a esa reflexión. A veces parece, sabes que a veces uno se siente atraído a pensar eso. Pero yo creo que se más bien como dijo, yo mejor no toco este problema O era sabiduría humana. Yo lo veo como un bonachoncito, la verdad. Sí. Que tiene una sabiduría muy teso. Me parecería. Sí, o sea, porque cuida, o sea, como teniendo en cuenta que si es de la autonomía de Dios, de la autoridad de Dios. Me parece una manera sabia, me parece sabiduría para resolver un problema. Salomónica, ¿no? Sí. Una sabiduría salomónica. Sí. Y además era un hombre que no en vano era apreciado por el pueblo, es decir, que gozaba del favor del pueblo, más que el favor de los saduceos, que eran súper estrictos, como, es que esto es ley, esto es lo que nos parece. Él decía, no siempre lo que les parece a uno es la verdad, él está diciendo eso. Exacto. Es un hombre sensato, humanamente hablando. Yo no me inclinaría a pensar que tuvo una revelación de Dios, aunque muchos sí, muchos lo hacen y dicen, no, el Espíritu por proteger a los creyentes, pero igual a los que protegió después les dieron muy duro, así que miren lo que pasa acá. Se dejaron persuadir e introduciendo luego a los apóstoles después de azotados, les comunicaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los azotes eran 40 azotes por la ley, pero en el Sanedrín aplicaban 39 para no matar a la gente. Con 40 la gente moría.
Al apóstol Pablo lo azotaron 4 veces de esta manera. 4 veces. Y esto no eran azotes de la misma forma de Jesucristo, pero sí los hacían con el flagelum y les arrancaban pedacitos de carne y todo, pues. De 30. No, él dijo, yo he sido azotado. Era común para la herejía, pero la verdad no era que lo hicieran tan frecuentemente, no era tan frecuente. Esto no era frecuente porque los judíos se cuidaban de decir herejías y para que no los castigaran pues decían, no, yo sí creo y ya, pero estos no, estos iban de frente con la verdad. Era fácil arrepentirse en el judaísmo y decir, no, yo no quise decir eso, me pido perdón, y los perdonaban. Pablo, o sea que las personas que los apresaban no creían en ellos, o sea, no creían en Dios. El problema ahí era el corazón, era un corazón lleno de soberbia, que no querían admitir. ¿Recordás la parábola de Jesús del joven rico? Sí. Ese joven rico no quiere decir que haya sido malo, de hecho no era malo. No podía renunciar. Pero exactamente, el problema de ellos es que estaban tan apegados a su estatus político que aún así reconociendo ese poder, pero es que ese poder era de los ciudadanos de segunda clase. Claro, entonces ellos prefirieron su clase, su casta, a eso, a ver que ellos sí hacían milagros y pasaban cosas. No es que ellos sentían envidia. Ellos querían mantener el status quo. Sí, el de ellos. Se dejaron persuadir, introduciendo luego los apóstoles, después de azotados, les comunicaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se fueron contentos de la presencia del Sanedrín porque habían signos dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesucristo. Y en el templo y en las casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Cristo Jesús. Ay, tan lindo. No los detuvo. 39 azotes no detuvieron a los apóstoles. ¿Tienen sueño? Vamos a terminar con este pasaje.